Quiero que imagines que mañana por la mañana, al despertar, te encuentras con una realidad inquietante. Enciendes la televisión o abres tu teléfono y descubres que se acaba de aprobar una nueva ley con efecto inmediato. De ahora en adelante será ilegal para todos los cristianos practicar su fe. Ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Todo esto está ahora restringido, todo está prohibido, no hay momentos de adoración a Dios, ni en público ni en privado. Perdón. Todo es ilegal. Y si te atrapan, si se descubre que infringes en esta ley, enfrentarás la pena de muerte. Si dedicas parte de tu adoración, tiempo o atención a Dios, entonces morirás. Ahora quiero que considere cómo usted respondería a esto. ¿Qué harías? Hasta este momento, ¿has deseado ser fiel a Dios? Por su gracia le has servido y has caminado con Él. Y ahora, entonces, ¿qué haces? ¿Te escondes? ¿Paras? ¿Te detienes? ¿Ajustas tu horario? ¿Alteras tu patrón habitual? ¿Cambias o modificas tus prácticas diarias y esperas que nadie lo note? Si bien esta no es la situación en la que nos encontramos usted y yo hoy día, por lo menos no hasta ahora, al menos, nuevamente no todavía, sin duda es una realidad para muchos de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Hoy en día hay muchos países donde es ilegal ser seguidor del único Dios verdadero y eso es difícil y esta es la situación exacta en que encontramos en nuestro texto de esta mañana en Daniel, en el capítulo 6. Si usted no ha hecho esto todavía, lo invito a que vaya a este capítulo conmigo. Este es sin duda uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento porque es el capítulo en que Daniel está en el foso de los leones y encontramos aquí a Daniel que descubre que un día todo ha cambiado. Se ha establecido un nuevo decreto, una nueva ley, una nueva orden se ha establecido y por 30 días es ilegal rezarle a cualquiera, excepto al rey Darío. Y si a alguien se le descubre quebrantando esa ley, el resultado será muerte rápida y segura porque se le va a arrojar al foso de los leones. Y mientras que dirigimos nuestra atención a este pasaje, en un momento, en este texto vamos a ver cómo Daniel responde a esta nueva realidad y vamos a ver qué hace al confrontar este grave peligro, y al analizar esto veremos algunas de las cualidades y características presentes en la vida de quienes confían genuinamente en Dios. Y antes de profundizar en estos versículos, quiero darles un poco de contexto sobre nuestro pasaje de esta mañana, ya que no hemos estado trabajando en una serie sobre el libro de Daniel, sino que estamos comenzando y entrando directamente en la mitad del libro. Por lo tanto, para comprender a nuestro pasaje individual esta mañana, necesitamos comprender correctamente el mensaje de Daniel en su conjunto. Y supongo que muchos de ustedes tienen cierto nivel de comprensión y familiaridad con el libro de Daniel. Hay historias en este libro que se destacan como algunos de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento. Y sin embargo, a veces los detalles individuales pueden hacer que pasemos por alto o olvidemos la idea principal o el mensaje principal de un libro. Y en cuanto al libro de Daniel, creo que fue escrito para comunicar dos cosas principales. Primero, solo Dios tiene el control total. Este libro fue escrito para el antiguo Israel y necesitaban que se les recordara esta realidad fundamental y esta verdad alentadora. Fueron exiliados de la tierra prometida y
llevados cautivos a la tierra Babilonia. Estaban bajo el gobierno y el reinado de reyes humanos extraordinariamente poderosos como Nabucodonosor y Belshazzar, y ahora en Daniel 6 el rey Darío. Les habría sido muy fácil observar el mundo que les rodeaba, considerar su situación actual, examinar el panorama actual y asumir que Dios debía haber perdido el control, que no hay manera que estuviera en control. Ciertamente parecía que los reyes humanos, los gobernantes babilónicos, eran los poderosos. Ellos eran los que estaban diciendo qué es lo que iba a suceder, y parecía que ellos eran quienes mandaban, parecían hacer lo que les daba la gana y debían ser ellos quienes realmente estaban al mando. En diferencia o en diferentes puntos de este libro, cada uno de los reyes humanos que gobernaron hacían declaraciones o realizaron acciones específicas en las que se declaraban soberanos y todopoderosos. Se glorificaban de su extraordinario poder, se maravillaban de sus logros y buscaban la adoración de todos los habitantes de la región. En ocasiones estos reyes humanos actuaban como si fueran Dios, pero Daniel quiere que el pueblo de Israel tenga confianza y esté convencido de que solo el Señor tiene el control. El Dios de Israel es realmente el Dios del universo. Aunque parezca que los poderosos gobiernan al mundo, solo Dios reina supremo. Él gobierna soberanamente sobre todo, llevando a cabo sus buenos propósitos. Y esto también es útil para nosotros, porque a veces puede parecer que las élites extremadamente ricas tienen el control, o puede parecer que los poderosos gobernantes mundiales son quienes realmente determinan y dirigen el futuro. Puede parecer que los reyes de la tierra tienen todo el poder, pero como dice Proverbios 21:1, dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Los reyes van y vienen, los reinos surgen y caen. Todos los reinos terrenales del mundo son temporales, están aquí en un instante y desaparecen al siguiente, pero el Señor permanece, es eterno, su reino perdura para siempre, gobierna por encima de todo. Esa es la primera realidad crucial del libro de Daniel. Y en segundo lugar, puedes confiar en Dios en todo momento, es lo que nos está diciendo. Los israelitas podían observar el mundo que los rodeaba y sentirse llenos de preocupación, miedo y ansiedad. Al observar su condición en Babilonia bajo gobernantes humanos orgullosos y poderosos, habrían sido propensos a pensar que los planes de Dios habían fracasado o estaban fracasando. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los planes de Dios no han fracasado, sus propósitos no se han descarrilado, no ha encontrado rival en los reyes de la tierra. Él sigue en control, por lo tanto puedes confiar en Él incluso en las dificultades, incluso cuando soportas sufrimiento y adversidades, incluso cuando te encuentres en dificultades. Estas realidades gemelas, que Dios está en control total y que su pueblo puede confiar en Él en todo momento, no eran simplemente conceptos académicos en la mente de Daniel, eran verdades en las que estaba plenamente convencido en lo profundo de su corazón, como es evidencia en nuestro pasaje de esta mañana. Lo que vemos en el capítulo 6 de Daniel es una demostración de verdadera fe. Vemos a Daniel confrontando a una realidad increíblemente difícil y sin embargo no flaquea. Vemos cómo la situación y las circunstancias cambian y aún así la fe de Daniel permanece firme porque confía en Dios inmutable en el medio de estas circunstancias que están cambiando. Él no cambia. Él realmente cree que Dios está en el trono. Él realmente cree que Dios es el Rey de Reyes. Realmente cree que Dios tiene el control total a pesar de cómo parezcan las cosas ser o estar. Y gracias a esta creencia, Daniel sigue confiando en Dios en medio de un momento increíblemente difícil. Verán, lo que usted cree y como usted vive es completamente diferente cuando sabes que solo Dios reina sobre todo. Cuando confías en que Dios gobierna el mundo, esto influye en tu forma de ver todo lo demás, influye en todo lo que crees y moldea todo lo que haces. Dicho esto, quiero comenzar a analizar el capítulo 6 de Daniel, y al hacerlo quiero descartar 4 verdades sobre los auténticos
auténticos seguidores de Dios, y espero y ruego que estas realidades se apliquen a ustedes, sean reales en ustedes. 4 verdades sobre los auténticos seguidores de Dios. Primero es que ellos se destacarán. Los verdaderos seguidores de Cristo se destacarán. Veamos lo que dice el versículo 1 al 5. Dice, leemos, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernarán en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de sus Dios. Al comienzo del libro de Daniel vemos a Daniel siendo fiel desde joven, probablemente adolescente, pero al llegar al capítulo 6 es un hombre mayor, probablemente unos 80 años, y durante este tiempo ha vivido en exilio babilónico. Varios reyes han gobernado en Babilonia a lo largo de su vida. Sin embargo, Daniel ha vivido una vida de devoción al único Dios verdadero, y a medida que ha envejecido se ha mantenido cada vez más comprometido con el Dios que gobierna sobre todo. Y ahora, cuando saltamos a Daniel 6, encontramos que un nuevo gobernante, el rey Darío, ha asumido el trono, y como acto inicial selecciona 120 hombres para que sirvieran como sátrapas en toda Babilonia. Estos hombres debían funcionar esencialmente como gobernadores o líderes de diferentes regiones del vasto imperio babilónico, bajo la autoridad suprema del propio Darío. Estos hombres ayudarían a llevar a cabo su administración y a mantener el orden y la supervisión de todo el territorio. Y además de estos 120 hombres, Darío también selecciona a otros tres altos funcionarios. Su función era gobernar a los 120 sátrapas. Estos hombres servían como supervisores de los sátrapas e informaban a Darío sobre el cumplimiento de sus deberes. El versículo 2 dice que estos 3 hombres fueron designados para que el rey no sufriera ninguna pérdida. Estos hombres debían ser confiables, debían ser hombres de caracteres e integridad. Esto era esencial para su trabajo, y era con eso con lo que contaba el rey Darío. Por eso Daniel fue elegido para ser uno de estos hombres. A estas alturas Daniel probablemente llevaba más de 60 años en Babilonia, y a lo largo de su vida se ha caracterizado por ser un hombre íntegro. Se ha distinguido de la multitud, se ha distinguido del resto, siendo distinto y diferente de todos los en todos los sentidos. Cada uno de los reyes anteriores que gobernaron Babilonia antes de Darío sabían que Daniel era diferente. Estaban convencidos de que era distinto a todos los demás. Esto fue evidente a lo largo de toda su vida, y una vez más, la forma en que Daniel se distingue es bastante extraordinaria, porque incluso entre el pequeño grupo de élite de funcionarios de alto rango, los mejores entre los mejores, él se destacaba. Y esto es cierto por muchas razones. Dios había bendecido a Daniel con intelecto y capacidad. Daniel era un trabajador incansable y fiel, y también tenía grandes habilidades administrativas. Pero el texto señala que Daniel se distinguía de todos los demás porque, según el versículo 3, porque había en él un espíritu extraordinario superior habitaba en él. No es usualmente el
el caso que quienes se destacan por su carácter o integridad alcancen puestos de poder político. Esto no es usual. En nuestra época y a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad vemos a individuos brutales, autoritarios y hambrientos de poder sentados en la cima del panorama cultural y social. Pero aquí se nos dice que es el hombre interior de Daniel, las características que poseía como seguidor de Dios, lo que lo diferenciaba. Y no nos olvidemos que a través de la Biblia, como cristianos, nosotros hemos sido mandados a vivir nuestra vida de una manera que enseña que algo diferente ha tomado lugar en nosotros. Y Jesús enseñó en Mateo 7 que que un buen árbol da buenos frutos y que por ellos se le conocerá. Eso fue cierto en el caso de Daniel. Sabían que era diferente y distinto, pues su vida estaba llena de buenos frutos. En Mateo 5, Jesús enseñó a sus seguidores que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Daniel vivió así, se destacó, fue una luz brillante y constante en medio de la oscuridad de Babilonia. En Efesios 4, el apóstol Pablo nos manda a vivir como es digno de nuestro llamado como creyentes. Nuestro hombre exterior debe estar en armonía con el hombre interior. Nuestra forma de vivir exteriormente debe estar en consonancia con quienes afirmamos ser interiormente, así como Daniel buscó vivir, tomó en serio el mandato de Levítico 19:2, donde dice: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Daniel vivió de una manera que agradó al Señor y esto lo distinguió de todos los que lo rodeaban. El rey Darío lo notó gracias a su estilo de vida coherente, sabía que podía confiar en Daniel, sabía que podía contar con él. En Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Así era Daniel, una persona digna de confianza, y como resultado, en el versículo 3, Darío planea ponerlo al frente de toda la región. Él quiere convertir a Daniel como un primer ministro moderno. Y cuando los demás altos funcionarios y los sátrapas se enteran, ellos inmediatamente empiezan a elaborar un plan para derrocar a Daniel. De inmediato se oponen a él, odian a Daniel, ellos están llenos de celos, ellos anhelan lo que él está a punto de conseguir y ellos desean derribarlo. Estos hombres quieren que Daniel sea destituido, lo quieren fuera del panorama, buscan una acusación contra él, pero hay un problema, ellos no lo encuentran. Ellos no encuentran nada para acusarlo. No encuentra acusación alguna en contra de él. Tenemos 120 personas aquí con una meta en común y no encuentran nada para poder destruir a Daniel. No hay nada, ellos no encuentran ningún error o falta en él, nos dice el pasaje. Eso no quiere decir que Daniel fuera perfecto, sino que es como la descripción de Job que leemos en Job capítulo 1, versículo 1, que nos dice que él era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ese es quien Daniel era. Esa es la manera en que él buscaba el vivir. Y espero que usted considere esto por un momento. ¿Podría decirse esto de usted? Esta descripción de Daniel 6 o de Job 1:1 sería correcta esta descripción si se le asignara a usted. Si alguien quisiera derribarlo o encontrar alguna falta con usted, ¿se resistiría como estos funcionarios porque la vida suya, y usted es su vida está tan marcada por integridad? ¿O podrían encontrar muchos defectos en usted?
Amigos, permítanme animarlos a buscar vivir de esta manera. Si han confiado en Jesús, entonces han sido renovados con una nueva creación. Nuestra persona exterior, nuestra forma de vivir, nuestras palabras, nuestra forma de tratar a los demás, nuestras acciones, todo debe estar en consonancia, de acuerdo con la realidad de que hemos sido renovados. La vida exterior de Daniel estaba en armonía con su hombre interior. Confiaba en Dios en su corazón y esto se evidenciaba en todos los aspectos de su vida. Sí, su interior se reflejaba en su forma de vivir y por eso sobresalió. Y lo mismo debería suceder con nosotros. Si afirmamos amar al Señor y seguirlo, entonces nuestra vida deben descatar eso. ¿Cómo sería esto en la práctica? ¿Cómo debemos o podemos vivir vidas distintas y diferentes que brillen en medio de un mundo oscuro? La forma en que vivimos dentro de nuestros hogares, mostrando amor sacrificial y extendiendo el perdón. La forma en que trabajamos en nuestro trabajo, trabajando duro sin quejarnos, dando lo mejor de nosotros, siendo fieles y dignos de confianza. La forma en que actuamos en la escuela, estando llenos de integridad, trabajando duro, incluso cuando lo que nos rodea no lo hace, no chismorreando sobre las personas y siendo amables con quienes interactuamos. Si nos comprometemos a caminar con el Señor, si nos mantenemos fieles a Él, si actuamos como testigos valientes de la verdad, si vivimos con convicción y resolución, nosotros también nos destacaremos en este mundo. Esto nos lleva a la segunda verdad sobre las verdades, sobre los verdaderos seguidores de Dios, que ellos caminan con Dios sin importar el costo. Veamos el versículo 6 al 15. Dice: estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y afirma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó y el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en la dirección de Jerusalén y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca pueda ser revocado. Los enemigos de Daniel se oponen tanto a él que están dispuestos a buscar cualquier forma de atraparlo. Saben que su integridad lo distingue y que la única manera de llegar a él es a través de su compromiso incondicional que honra y
a seguir a Dios. En este aspecto saben que no cederá, no flaqueará, ni cederá de ninguna manera. Así que se ponen manos a la obra y trazan un plan. Consiguen que el rey promulgue una ley que prohíbe rezar a ningún otro Dios, solo al rey Darío durante 30 días. Y el rey acepta sin duda, impulsado por su orgullo humano, y accede. Los sátrapas y demás altos funcionarios sabían que esto afectaría a Daniel, sabían que sería fiel a su devoción al Señor, sabían que nunca pasaría un mes entero sin mantener una relación firme con el Señor. Confiaban que esto les daría amplias oportunidades de encontrarlo orando a su Dios. Qué testimonio de la fe de Daniel, que está decidido a continuar incluso frente a la muerte. Verán, en la mente de Daniel, la fidelidad pasada a Dios no podía sustituir la fidelidad actual a Dios. Sabían que Daniel jamás estaría dispuesto a ceder, que no estaría dispuesto a abandonar a su adoración a Dios para evitar la persecución. Era un hombre dispuesto a soportar el precio a seguir a Dios. Sus enemigos lo sabían y depositaron toda su esperanza en la fidelidad de Daniel. ¿Y qué sería de ustedes si ustedes estarían en esta situación? ¿Usted haría lo mismo? ¿Estaría tan resuelto como Daniel? ¿Estaría usted dispuesto a seguir a Dios sin importar el costo? Es la oración, tan importante para usted como lo fue para Daniel. Sabía que si seguía orando lo arrojarían al foso de los leones, pero nada lo detendría. Podría decirse lo mismo de usted. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Al enfrentarse a un momento difícil, Daniel no tuvo que considerar si seguiría al Señor o lo sería fiel. Esta decisión ya estaba tomada. Su fe no se fortaleció ante la dificultad, sino que se reveló firme en medio de ella. Aquí podemos aprender una lección crítica importante de la vida y el carácter de Daniel. Su compromiso diario con el Señor y su comunión íntima con Él habían moldeado su carácter de tal manera que estaba absolutamente preparado para lidiar con cualquier situación o circunstancia que pudiera venir delante de él. Su resolución de soportar algo como el foso de los leones y ya estaba decidida. No tuvo que considerar una serie de preguntas en ese momento difícil. Ya había calculado el costo del discipulado genuino. Ser infiel a Dios nunca fue una opción para Daniel. Así que déjenme preguntarle, ¿pasas tiempo con el Señor cada día en oración y en su palabra? ¿Estás buscando seguir fielmente al Señor? ¿Deseas guardar sus mandamientos y vivir de una manera que le agradece? ¿Deseas guardar sus mandamientos y vivir de una manera que le agradece? ¿Estás dispuesto a destacarte como un discípulo devoto sin importar lo que los demás piensen de ti? ¿Estás creciendo en tu relación con el Señor? ¿Estás aumentando tu amor por Él? ¿Estás desarrollando un nivel más profundo de confianza cada día que pasa? Daniel lo era. Esto fue clave en su capacidad de mantenerse firme ante circunstancias difíciles. Verán, Daniel no adoraba a Darío, no adoraba a nadie más que al Señor. Daniel conocía el primer mandamiento que Dios dio a Israel en Éxodo 23. No tendrás otros dios por delante. Así que en medio de esta nueva situación hizo lo que siempre hacía. Las circunstancias habían cambiado, pero su devoción seguía siendo la misma. Él continuó orando. Su práctica habitual era orar 3 veces al día y eso fue lo que hizo. Estaba decidido a cualquier precio. La oración diaria de Daniel
era su fuente de vida y no había forma de que renunciara a ella. Su oración continua era una expresión de su confianza en el Señor y un acto de absoluta devoción al único Dios verdadero. Con su oración, Daniel proclamaba en voz alta el poder soberano de Dios como el Rey único y verdadero, aquel que gobierna y reina sobre todos, incluso sobre reyes humanos como Darío. Y porque Daniel creía esto, estaba dispuesto a caminar con Dios sin importar el costo. Él había decidido ser fiel al Señor, a pasar lo que pasara. Él estaba dispuesto a perder su trabajo, a ser rechazado y aislado del mundo que lo rodeaba, a soportar la vergüenza y a ser arrojado al foso de los leones. No hay ninguna pregunta, no hay que ni preguntarse qué era lo más importante para Daniel. No hay duda dónde estaba su tesoro. ¿Y tú qué? ¿Y de usted qué? ¿Dónde está su tesoro? Esto, así que la respuesta para Daniel ya estaba hecha, así que él hizo lo que siempre había hecho. Y esto nos lleva a la tercera verdad sobre los seguidores de Dios. Primero, se destacan. Segundo, serán apartados del mundo. Segundo, caminarán con Dios, cueste lo que cueste, y continúan siguiendo incluso en medio del sufrimiento y dificultades. Y tercero, saben que Dios puede liberarlos. Ellos lo saben. Veamos nuevamente en nuestro pasaje, en los versículos 16 al 24. Dice: el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te liberará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey se alegró muchísimo y mandó que sacaran a Daniel del foso. Así fue como lo sacaron del foso y no se le halló ningún daño, porque había confiado en su Dios. Y el rey ordenó, nuevamente trajeron a estos hombres que lo habían acusado maliciosamente a Daniel, y los arrojaron al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, como leímos anteriormente. Aquí leemos que Daniel, debido a su compromiso de adorar al Señor, fue llevado y arrojado al foso de los leones. En los primeros versículos de esta sección leemos algunas palabras de Darío, pero no escuchamos a Daniel hasta después de pasar la noche en el foso. Así que podríamos preguntarnos qué actitud tenía Daniel mientras se desarrollaban estos acontecimientos. Quizás nos preguntemos qué pensó y cómo se sintió, cómo lo llevaron y lo arrojaron a los leones. Sin embargo, no tenemos por qué preguntárnoslo. Basándonos en el ejemplo constante de la fe de Daniel, sabemos lo que pensaba. Conocemos el proceso de pensamiento presente
presente en su mente. Sabemos que creía que Dios realmente tenía el control. Sabemos que halló descanso en esta realidad y siguió confiando en Él incluso ante la muerte. Y lo que Daniel creía en esta situación ya estaba registrado previamente en el libro, simplemente salió de la boca de otra persona. Creo que tenemos todas las razones para concluir que Daniel poseía la misma fe firme y la misma convicción segura que los hombres del capítulo 3 de Daniel. Recuerdan que bajo el reinado de Nabucodonosor se erigió una estatua de oro de unos 90 pies de altura y se ordenó a todo el pueblo que se inclinara y adorara a esta estatua. Pero 3 hombres fieles se negaron. Al enterarse, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que los trajeran ante él de inmediato. Aquí leemos en Daniel 3, 16, 18, leemos la respuesta de estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dieron al rey Nabucodonosor. Dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que nos serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Verán, ellos sabían que Dios podía salvarlos, creían que los salvaría, pero incluso si no lo hacía, no obedecerían la ley de Nabucodonosor. Daniel albergaba esa misma creencia en su corazón. Sabía que Dios podía salvarlo, creía que lo salvaría, pero incluso si no lo hacía, no obedecería la ley que Darío estableció. Verán, estos hombres sabían que estaban en una tierra extranjera, que vivían en un lugar que no era su hogar. Estaban bajo el gobierno de reyes humanos, pero su lealtad máxima era el Señor. Sabían que solo eran ciudadanos temporales en la tierra. Su verdadera ciudadanía estaba en el cielo. Y necesitamos aprender de la vida de estos hombres fieles y su firme ejemplo. Debemos recordar que este no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía no está aquí. Somos exiliados en la tierra extranjera, somos extranjeros de paso. Nuestra máxima lealtad es al Señor. Él es el Rey de Reyes. Nos sometemos a la autoridad, a las autoridades gobernantes de este mundo, siempre y cuando no nos lleve a violar la ley de Dios, que es nuestra máxima autoridad. Esta debe ser una realidad concreta por la que vivamos. No está sujeta a debate ni a votación. Nosotros, pase lo que pase, nuestra oración debe ser diaria al Señor, así como Daniel lo hizo. Y Daniel sabía que Dios estaba completamente en control. Él sabía que incluso de su arrojamiento al foso de los leones, eso no era algo que se hizo al azar. Él sabía que su vida no estaba en manos de Darío ni de sus enemigos. Sabía que el Señor tenía el control de la situación y por eso confiaba en Él. Y confió en Él toda la noche, sentado entre los leones, y sin duda sus enemigos festejaron toda la noche. Debieron estar llenos de alegría. Aquel a quien odiaban seguramente había sido despedazado. Confiaban en que su diabólico plan había funcionado. Y el rey Darío también estuvo despierto toda la noche, pero no lleno de alegría, sino profundamente angustiado. No tenía comida ni disfrutaba de entretenimiento y no podía dormir por lo que temía lo que sucedería. Quizás el Dios de Daniel pudiera salvarlo. Darío quizá oyó lo que les pasó a los 3 amigos de Daniel y cómo se salvaron del horno de fuego. Él pensó que Dios lo podía salvar y creía en eso. Y vemos que
al final del versículo 23, Daniel fue sacado del foso y no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Daniel fue liberado de una muerte segura y certera porque había confiado en su Dios, el único Dios verdadero, el Señor que reina sobre todo. Y mientras que Daniel fue liberado de los leones, aquellos que idearon el plan para matarlo, aquellos que buscaron la destrucción de Daniel, fueron los que terminaron siendo destruidos, pues ellos junto a sus familias fueron arrojados al foso de los leones y devorados inmediatamente. En el hoyo que cavaron para Daniel, caerían en él, no mostraron piedad, lo querían muerto, y como resultado ellos mismos no reciben piedad. Esto es como el relato del libro de Esther, donde el malvado Amán intentó matar al fiel Mardoqueo, y sin embargo Amán mismo fue ahorcado y murió exactamente como él deseaba matar a Mardoqueo. Un extraordinario cambio de fortuna fue lo que sucedió. Amigos, permítanme animarlos a considerar si la fe que profesan es genuina. Examínense en ustedes mismos, haga un balance de su vida. Daniel es descrito como alguien que confió en su Dios y gracias a su total dependencia del Señor fue salvo. ¿Se puede decir lo mismo de usted? ¿Ha confiado usted verdaderamente en el Señor? Esta es la única manera de ser salvos. Esto nos lleva a la cuarta y última verdad acerca de los seguidores genuinos de Dios. En primer lugar, se destacan por su forma de vida. Es evidente que son distintos y diferentes del mundo que los rodea. Segundo lugar, caminan con Dios, cueste lo que cueste. Tercero, saben que Dios puede liberarlos. No hay nada difícil para Dios. Él puede rescatarlos y liberarlos de cualquier situación. Y número 4, confían en que el único Dios verdadero gobierna y reina sobre todo. En el versículo 25 al versículo 28 leemos: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen y tiemble delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. El libre rescata, hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel. Así que Daniel prosperó durante el reino de Darío. Recuerden que este libro fue escrito a los israelitas durante el exilio para recordarles que Dios tiene el control. No están bajo el control absoluto de reyes humanos, terrenales y malvados. Su Dios, el único Dios verdadero, gobierna y reina sobre todo. En comparación con Dios no hay nada. Eso incluye gobernantes como Nabucodonosor, Darío. Dios es el que está en control. Él es el que pone reyes y quita reyes. Tiene el control total, y por eso pase lo que pase y cómo se presenten las cosas, usted puede confiar en Él totalmente. Nuevamente, su poder es más allá de cualquier rey humano. Su reino nunca terminará. Es incomparable y no tiene rival, porque Dios puede librar a su pueblo de cualquier dificultad. Él solo tiene el poder de rescatar, de redimir, porque Dios puede rescatar y liberar a su gente de cualquier cosa, no quiere decir que lo haga. A veces nos rescata del el dolor y las dificultades de la vida, y a veces no, y esa es su prerrogativa. Nuestro trabajo es simplemente de confiar en Él, y eso es lo que Daniel hizo, y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Tenemos mucho que aprender de Daniel, y ahora no queremos irnos de nuestro estudio simplemente mirando a Daniel. Si solo lo que hacemos es mirar a Daniel, estamos pasando desapercibido el punto. Perdón.
Hay algo más allá de que Daniel puso su fe y en quién Daniel puso su fe. Daniel está tratando de traernos a alguien más. Tenemos que leer el libro de Daniel viendo que está hablando de Jesús mismo. A diferencia de Daniel, Jesús fue perfecto. Daniel no lo fue. Daniel fue parecido a Jesús porque vemos que así como Daniel tuvo persecución, Jesús tuvo persecución. Daniel tuvo que luchar. Daniel tuvo todos estos problemas, pero Dios lo rescató. Asimismo, Dios rescata a Cristo. Si estás aquí, tenemos tener la paz durante el caos y confianza entre el medio de esto, porque sabemos que Jesús es el que está en control, es el que es el Señor de señores. Tenemos que mirarlo a Él, encontrar la vida a Él. ¿Usted ha mirado a Él? ¿Ha confiado en Él? ¿Realmente usted cree en esas palabras? ¿Usted realmente cree que usted es un extranjero que es en este mundo? ¿Usted realmente cree que Él va a completar todo su buen propósito en usted? ¿Usted realmente cree que su gozo eterno se encuentra en nadie más que en Jesús? ¿Usted realmente cree que en las dificultades de la vida Dios le está enseñando que usted tiene que confiar en Él, que Él tiene su mejor interés en mente para usted, que Dios no se ha olvidado de usted? ¿Usted realmente cree que Él es por siempre fiel, que Él es soberano sobre usted? Espero que usted pueda decir sí a todas estas preguntas. Y donde caemos cortos o luchamos contra eso, que seamos como el que le oró a Jesús. Señor, yo creo, pero ayúdame con la parte en que no creo. Jesús está con nosotros. Jesús experimentó la muerte para que usted pudiera experimentar la vida, y espero que hoy día sea el día de salvación. Si usted lo sabe o no lo sabe, usted tiene que reconocer que necesita ser salvo, porque pecamos, y el pecado tiene que ser castigado, y el castigo es ser apartado de Dios. Y Jesús tomó eso por nosotros. Él fue castigado. Ese castigo lo tomó Jesús en la cruz para que nosotros seamos liberados, para que nosotros tengamos vida eterna. Mire a Él. Daniel hizo eso. Aprendamos de Él, veámoslo a Él. Y si usted está aquí esta mañana y ha confiado en Cristo, espero que usted reconozca que su problema más grande ya ha sido resuelto. Jesús fue castigado en su lugar, en mi lugar, para que todos nosotros tengamos vida eterna. Y que tengamos fe como Daniel, que miremos no a cada circunstancia, sino al Dios que no cambia. Daniel es un ejemplo extraordinario de lo que cómo es el confiar en Dios completamente, confiar en la seguridad de Dios. Oremos ahora. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos las plantes dentro de nosotros y que esta información nos ayudes a transformarnos y a vivir estas realidades. Ayúdanos a contar el costo, Señor, y a vivir como Daniel. Ayúdanos a mirar a Jesús como el que Daniel nos muestra, Señor. Tú provees por nosotros, y el hecho de que
tú te preocupas por nosotros. Tú has resuelto nuestro problema más grande, que es el pecado, Señor, el pagar por nuestros pecados, y nos has dado vida eterna. Te damos gracias, Señor, y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir.